Desde tiempos inmemoriales, el antiguo Egipto ha fascinado a la humanidad. Sus majestuosas pirámides, sus templos imponentes y sus misteriosas tumbas siguen susurrando relatos de un pasado lleno de enigmas. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que esta civilización sea tan intrigante? ¿Por qué siguen surgiendo preguntas sobre su cultura, sus creencias y sus logros? La respuesta puede estar en los misterios que rodean a esta antigua tierra. Misterios que parecen desafiar el tiempo y la lógica. ¿Qué hay detrás de las inscripciones en las tumbas que parecen retratar aviones y helicópteros? ¿Es posible que los antiguos egipcios tuvieran conocimientos que nos resultan incomprensibles hoy en día? ¿O qué secretos esconde el lago Karún, un cuerpo de agua de origen incierto en medio del desierto, donde se han encontrado restos de templos sumergidos? La historia nos habla de un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazan, donde cada descubrimiento puede reescribir lo que creemos saber. La pirámide negra de Amenemhat III se levanta con su compleja red de pasadizos, sugiriendo que su propósito iba mucho más allá de ser una simple tumba. ¿Acaso era un centro de conocimiento, un lugar de poder? Mientras tanto, los colosos de Memnón, con su majestuoso silencio, guardan un secreto. En la antigüedad, esas estatuas emitían sonidos al amanecer. ¿Qué fenómeno natural o artificial provocaba este extraño canto? Las inscripciones de Wadi Hamamat nos cuentan sobre viajes hacia una tierra de los dioses. Pero, ¿qué significa realmente eso? ¿Se trata de un mito o de una realidad que se nos escapa? La existencia del templo sumergido de Heracleion, una ciudad que yace bajo las aguas del Mediterráneo, plantea más preguntas. ¿Cómo pudo una sociedad tan avanzada desaparecer de la memoria colectiva? En el desierto de Wadi el Gitán encontramos huellas fósiles que sugieren que, en tiempos de los faraones, existió vida marina en un lugar que hoy es árido. ¿Cómo es posible que el paisaje haya cambiado tanto? En el templo de Kom-Ombo, los cocodrilos momificados nos llevan a otro enigma. ¿Cuál era el significado de estos rituales y qué creencias los sustentaban? ¿Y qué decir del obelisco de Luxor gemelo, cuyo par se encuentra en París? Su orientación y su función energética siguen siendo objeto de debate. ¿Acaso era un faro de conocimiento antiguo? La dama de Tebas, con rasgos anatómicos que no corresponden a la cultura egipcia, nos invita a cuestionar la historia de los pueblos que coexistieron en esta región. Las tumbas selladas de Deir el Medina han permanecido intactas durante miles de años. ¿Qué secretos guardan esas puertas cerradas? ¿Por qué se han preservado en el tiempo? El sarcófago de basalto de Giza, tan perfectamente pulido, plantea interrogantes sobre las herramientas y técnicas que poseían. Y así, entre el misterio del reloj solar de Abusir y la pirámide inacabada de Zawiet el Aryan, cada descubrimiento nos lleva más allá de lo conocido. El cementerio de los gatos en Bubastis, con sus miles de felinos momificados, nos deja preguntando sobre la conexión entre los egipcios y estos seres tan venerados. Finalmente, el papiro de Huéscar nos narra historias de magia y hechicería que podrían estar basadas en hechos reales. ¿Hasta dónde llega la fantasía y dónde empieza la realidad en el antiguo Egipto? La pirámide desaparecida de Djedefre y los jeroglíficos del desierto blanco, con sus inscripciones extrañas, nos recuerdan que, aunque hay mucho que hemos aprendido, el antiguo Egipto sigue guardando secretos que desafían nuestra comprensión. La historia de Egipto es un laberinto de misterios y leyendas donde cada respuesta nos lleva a nuevas preguntas. En este viaje nos sumergiremos en los enigmas que han cautivado a exploradores, arqueólogos y soñadores por generaciones. ¿Listos para desentrañar los secretos del antiguo Egipto? Las tumbas de Abidos, un lugar lleno de historia y misterio, nos llevan a explorar un enigma que ha desconcertado a arqueólogos y científicos durante décadas. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos esconden estas antiguas estructuras? En Abidos, algunas tumbas presentan inscripciones que parecen representar figuras voladoras, similares a aviones y helicópteros. ¿Cómo es posible que existieran representaciones de tecnología moderna en un tiempo tan remoto? Esta cuestión nos lleva a cuestionar lo que conocemos sobre la historia y el desarrollo humano. A medida que nos adentramos en este misterio, se hace evidente que hay más de lo que parece a simple vista.
Las inscripciones, que han sido objeto de estudiadas interpretaciones, sugieren que los antiguos egipcios podrían haber tenido un conocimiento avanzado de la aerodinámica. Pero, ¿de dónde proviene esta información? ¿Era simplemente una forma de arte o hay algo más profundo detrás de estas representaciones? La falta de una explicación arqueológica definitiva deja muchas preguntas sin respuesta. El contexto de estas inscripciones es igualmente intrigante. Abidos fue un lugar sagrado donde se enterraban a muchos faraones y nobles. ¿Podrían estas figuras ser una representación de seres divinos o tal vez evidencias de un contacto con civilizaciones desconocidas? La falta de pruebas concretas alimenta la especulación y el asombro. Algunos investigadores creen que estas imágenes podrían ser un reflejo de sueños o visiones, mientras que otros sugieren que podrían ser representaciones de tecnología que, de alguna manera, existió en el antiguo Egipto. Las teorías sobre los antiguos egipcios y su relación con el conocimiento perdido son vastas. Algunos sugieren que su avanzada comprensión del cosmos y la naturaleza podría haberles permitido desarrollar tecnologías que hoy consideramos imposibles. Pero, ¿cómo pudieron lograrlo en una época donde la mayoría de los pueblos eran agrarios y carecían de recursos modernos? Este dilema abre un abanico de posibilidades sobre el potencial humano y su capacidad para innovar. A medida que se realizan más excavaciones en Abidos, cada descubrimiento añade una nueva capa al enigma. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos bajo la arena? Las tumbas de Abidos son solo una parte de una historia mucho más grande. Una historia que podría cambiar nuestra percepción de la civilización antigua. Mientras tanto, la falta de respuestas concretas solo aumenta el interés en este lugar. La comunidad científica se encuentra dividida en sus opiniones. Algunos consideran que las inscripciones son simplemente representaciones artísticas, mientras que otros están convencidos de que hay un significado más profundo. ¿Es posible que los antiguos egipcios intentaran dejar un mensaje para las generaciones futuras? Al examinar más de cerca estas tumbas, surgen más preguntas que respuestas, lo que alimenta el deseo de descubrir la verdad. La fascinación por lo desconocido es un impulso humano innato. ¿Por qué estas imágenes en piedra han capturado nuestra imaginación? Quizás sea porque reflejan un deseo de conectar con algo más grande que nosotros mismos. La búsqueda de la verdad detrás de las tumbas de Abidos se convierte en un viaje no solo de descubrimiento, sino también de autoconocimiento. Al cuestionar estas inscripciones, nos adentramos en el universo de la especulación y la curiosidad. Mientras tanto, los arqueólogos continúan investigando, buscando respuestas en cada rincón de Abidos. Cada nuevo hallazgo es un paso hacia la comprensión, pero también revela cuán poco conocemos sobre el pasado. ¿Qué más nos espera en el vasto desierto egipcio? La historia de Abidos es solo un capítulo en el libro de la civilización humana. Un libro que aún no ha sido completamente escrito. El enigma de las tumbas de Abidos no es simplemente un misterio arqueológico, sino un recordatorio de que la historia está llena de sorpresas. Nos invita a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar nuestras creencias sobre lo que es posible. ¿Quiénes eran realmente los antiguos egipcios? ¿Qué conocimientos perdieron con el paso del tiempo? Cada respuesta que encontramos abre la puerta a nuevas preguntas. En este viaje, la clave está en mantener la mente abierta y la curiosidad despierta. La búsqueda de la verdad sobre las tumbas de Abidos nos recuerda que el pasado nunca está completamente cerrado. Siempre hay más que descubrir, más que aprender y más que explorar. Al final del día, la historia es un rompecabezas, y cada pieza que encajamos nos acerca un poco más a la imagen completa. Con cada excavación, cada análisis y cada nueva teoría, nos adentramos más en el misterioso mundo del antiguo Egipto. Las tumbas de Abidos no solo son un testimonio de la habilidad arquitectónica de una civilización avanzada, sino también un portal hacia lo desconocido. La historia de Abidos sigue viva, esperando a que nuevos exploradores se atrevan a desentrañar sus secretos. Así que, al reflexionar sobre este fascinante enigma, recordemos que el antiguo Egipto nos ofrece mucho más que maravillas arquitectónicas. Nos ofrece la oportunidad de cuestionar, de explorar y de maravillarnos ante lo desconocido. ¿Qué otros misterios nos aguardan en las arenas de Egipto? La aventura de descubrimiento apenas comienza.
El lago Karun, un oasis en medio del desierto, guarda secretos que han fascinado a los arqueólogos y a los amantes de la historia por generaciones. Este lago, que es uno de los más antiguos del mundo, es conocido no solo por su belleza natural, sino por sus misterios que han desafiado a la ciencia. ¿Cómo es posible que en un entorno tan árido existan peces de agua salada? La respuesta es tan intrigante como el mismo lago. Los estudios realizados en el área han revelado que el lago Karun tiene una conexión con el Nilo y en tiempos antiguos pudo haber sido parte de un sistema hídrico más extenso. Sin embargo, la presencia de peces de agua salada en un lago que, hoy en día, parece ser un remanso de agua dulce plantea preguntas sobre su historia geológica. ¿Qué cambios han ocurrido en este lugar a lo largo de miles de años? Los expertos aún intentan desentrañar este enigma. Además de sus extrañas especies acuáticas, el lago Karun esconde ruinas de templos hundidos que se remontan a épocas de esplendor faraónico. Estas estructuras, que emergen de las profundidades, cuentan historias de un pasado glorioso y de dioses venerados por los antiguos egipcios. Pero, ¿por qué estos templos fueron sumergidos? La teoría de un cataclismo natural ha sido propuesta, pero la falta de evidencia sólida deja abierta la puerta a múltiples interpretaciones. Las leyendas locales también aportan un aire de misterio al lago. Se dice que en sus aguas se encuentran tesoros perdidos y secretos de civilizaciones pasadas. ¿Qué más podría estar oculto bajo la superficie de este cuerpo de agua? El imaginario popular ha alimentado historias sobre exploradores y aventureros que han buscado fortuna. Pero muchos han regresado con las manos vacías. Los arqueólogos han realizado numerosas excavaciones en la zona, y cada hallazgo genera más preguntas que respuestas. Las inscripciones en las piedras no solo revelan la existencia de templos, sino también de actividades económicas y rituales que se llevaban a cabo en sus orillas. Pero, ¿cuál era la importancia de este lago para los antiguos egipcios? Los investigadores aún no han logrado establecer su papel exacto en la vida cotidiana y espiritual de la época. Las corrientes subterráneas del lago también son un tema de estudio fascinante. Se han detectado flujos de agua que parecen provenir de fuentes desconocidas. ¿Podrían estos manantiales ocultos ser la clave para comprender el ecosistema del lago? Los científicos continúan investigando, con la esperanza de desvelar los secretos que estas aguas han mantenido en silencio durante siglos. La fauna del lago Karun es otro de sus misterios. Aparte de los peces de agua salada, algunos fósiles han sido descubiertos en sus cercanías, sugiriendo que en el pasado el entorno era muy diferente, que otras especies habitaban esta región antes de que se transformara en el desierto árido que conocemos hoy. Cada respuesta parece abrir la puerta a nuevas preguntas sobre la evolución del paisaje y su biodiversidad. Los templos hundidos también han suscitado interés por su arquitectura. Al observar sus diseños, algunos arqueólogos sugieren que podrían haber sido utilizados para propósitos rituales específicos relacionados con el agua. ¿Qué rituales se realizaban en estos templos? La falta de documentación detallada nos deja en la especulación, alimentando la curiosidad por el significado detrás de cada piedra. Los mitos e historias que rodean al lago Karun se entrelazan con la historia egipcia. Se dice que el lago era un lugar de encuentro entre dioses y mortales, donde se llevaban a cabo ceremonias para honrar a deidades del agua. Pero, ¿hasta qué punto son ciertas estas leyendas? El paso del tiempo ha transformado la realidad en mito, y la verdad se pierde en las arenas del desierto. Las exploraciones modernas han traído a la luz más preguntas que respuestas, y la tecnología actual está ayudando a los investigadores a profundizar en los misterios del lago. Con el uso de sonar y técnicas de escaneo, se están descubriendo estructuras sumergidas que podrían cambiar nuestra comprensión de la civilización egipcia. ¿Qué revelarán estas nuevas tecnologías sobre la vida en torno al lago Karun? Las historias de los pescadores que trabajan en el lago también son parte del enigma. Muchos de ellos cuentan que han visto formas extrañas y luces bajo el agua. ¿Podrían estas visiones ser simplemente ilusiones, o hay algo más que se oculta en las profundidades? La mezcla de ciencia y folclore crea un ambiente de intriga que sigue atrayendo a los curiosos. El lago Karun no es solo un cuerpo de agua, es un símbolo de la conexión entre el pasado y el presente.
La forma en que sus misterios se entrelazan con la historia de Egipto invita a reflexionar sobre cómo los antiguos egipcios percibían su entorno. ¿Qué nos enseñan estos misterios sobre nuestra propia relación con la naturaleza y los elementos que nos rodean? Mientras los científicos continúan su búsqueda de respuestas, el lago Karun permanecerá como un enigma en el corazón del desierto egipcio. La combinación de naturaleza, historia y misterio lo convierte en un lugar fascinante que invita a la exploración y al estudio. ¿Qué secretos más nos revelará este lago en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero la curiosidad humana seguirá impulsando la búsqueda de conocimiento en estas aguas misteriosas. La pirámide negra de Amenemhat XIII, un enigma que ha fascinado a arqueólogos, historiadores y curiosos por igual. Pero, ¿por qué esta pirámide se destaca entre las demás? Desde su construcción, se han planteado preguntas sobre su propósito y diseño. ¿Era realmente solo una tumba o había algo más en su construcción? Ubicada en la región de Jawara, esta pirámide tiene un aspecto singular. Su estructura, cubierta de un material oscuro que la hace lucir casi como un gigante de obsidiana, ha llevado a muchos a especular sobre su significado. La superficie pulida de sus paredes parece contar una historia que aún no hemos podido descifrar, pero lo más intrigante son los laberintos de pasadizos que se extienden en su interior. ¿Por qué se construyeron de esta manera tan compleja? Una de las teorías más interesantes sugiere que estos pasadizos podrían haber tenido un propósito ceremonial. Algunos creen que, en lugar de ser un simple camino hacia la muerte, estos túneles podrían haber sido parte de un ritual más grande, quizás un viaje simbólico hacia la otra vida. Pero, ¿por qué complicar tanto la estructura si solo se trataba de un lugar de descanso eterno? Además, hay quienes han planteado la posibilidad de que la pirámide negra contenía secretos tecnológicos. ¿Podrían los antiguos egipcios haber tenido conocimientos de ingeniería que aún no entendemos por completo? Las dimensiones y la alineación de la pirámide sugieren un nivel de precisión que parece desafiar la tecnología de la época. ¿Qué herramientas utilizaban para crear tales maravillas? La historia de Amenemhat XIII. El faraón que ordenó su construcción también añade un toque de misterio. Conocido por sus logros en la agricultura y la minería, este faraón dejó un legado que se extiende más allá de su tumba. ¿Qué motivaciones tenía al construir una pirámide tan enigmática? ¿Era un símbolo de su poder o había un significado más profundo detrás de su creación? Las inscripciones encontradas en la pirámide son otro punto de interés. Los jeroglíficos que adornan las paredes parecen contar historias de gloria y victoria, pero también dejan entrever un aire de secreto. ¿Qué mensajes ocultos podrían estar escondidos en esos grabados? Algunos investigadores sugieren que podrían ser parte de un código antiguo que aún no hemos logrado descifrar. No podemos olvidar que la pirámide negra no es la única en su tipo. Sin embargo, su singularidad radica en los elementos que la hacen destacar. Por ejemplo, la forma en que se integra con su entorno y cómo se alinea con otros monumentos cercanos. ¿Podría ser que la ubicación de la pirámide tenga un significado astrológico o espiritual? ¿Acaso los antiguos egipcios construyeron estas estructuras con una conexión más profunda con el universo? A lo largo de los años, la pirámide negra ha sido objeto de exploraciones y excavaciones. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, muchos de sus secretos permanecen intactos. ¿Qué misterios permanecen ocultos en sus profundidades? Tal vez hay cámaras secretas o tesoros que aún no han sido descubiertos, esperando a ser revelados al mundo. La fascinación por esta pirámide también ha llevado a teorías más modernas, algunas incluso relacionadas con extraterrestres o civilizaciones avanzadas. Aunque estas ideas pueden parecer descabelladas, reflejan el profundo deseo humano de comprender lo desconocido. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a explorar lo insólito en nuestra búsqueda de respuestas? La pirámide negra ha inspirado a escritores, cineastas y artistas a lo largo de los siglos. Su imagen ha sido utilizada en obras de ficción y aventuras, evocando un sentido de misterio que sigue cautivando a las audiencias. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen? ¿Es simplemente una construcción monumental o representa algo más? Mientras nos adentramos en la historia de esta pirámide, nos encontramos con un hilo común: la búsqueda de conocimiento y la lucha contra el tiempo.
La pirámide negra de Amenemhat III es un recordatorio de que, aunque hemos avanzado mucho, aún hay preguntas sin respuesta, misterios que nos invitan a seguir explorando, a seguir indagando. Al final, el legado de la pirámide negra no solo radica en su construcción, sino en todo lo que representa. Cada piedra, cada jeroglífico, cada pasadizo es un eco de una civilización que todavía nos habla a través de los siglos. ¿Qué otros secretos guardan las antiguas estructuras de Egipto? La búsqueda de respuestas continúa, y en cada descubrimiento se abre una nueva puerta hacia la comprensión de nuestro pasado. Así que, mientras reflexionamos sobre la enigmática pirámide negra, recordemos que el verdadero misterio del antiguo Egipto no está solo en sus monumentos, sino en la curiosidad insaciable que nos impulsa a seguir buscando, a seguir descubriendo, y a nunca dejar de preguntarnos: ¿qué más nos depara el antiguo Egipto en su vasto y fascinante mundo de secretos? Los colosos de Memnón son un par de majestuosas estatuas que se alzan en la orilla occidental del Nilo, en Egipto. Pero, ¿qué las hace tan especiales? No solo son impresionantes por su tamaño, alcanzando más de 18 metros de altura, sino que en la antigüedad, estas estatuas eran conocidas por un fenómeno extraordinario: emitían sonidos al amanecer. Pero, ¿por qué y cómo sucedía esto? Algunos relatos antiguos afirman que a primera hora del día, cuando los primeros rayos del sol tocaban las estatuas, se escuchaba un murmullo que muchos describían como un lamento o una melodía suave. ¿Era un mensaje de los dioses? ¿O tal vez un eco de los sufrimientos de los faraones? La realidad es que el sonido intrigó a muchos, incluyendo a viajeros y exploradores que pasaban por el lugar. Los griegos, fascinados por este misterio, llegaron a pensar que era un canto en honor a Memnón, un héroe de la mitología que fue asesinado por Aquiles. El sonido fue tan notable que incluso se mencionó en los escritos de Heródoto, el famoso historiador. Pero, ¿qué lo causaba realmente? Algunos arqueólogos creen que el fenómeno se debía a la combinación de la temperatura y la humedad, que hacían que el material de las estatuas vibrara de cierta manera. Sin embargo, esta explicación no ha logrado convencer a todos. Las teorías sobre la causa del sonido son tan variadas como intrigantes. Algunos sugieren que las estatuas, hechas de un tipo de piedra conocido como arenisca, podían estar sometidas a cambios térmicos que hacían que se expandieran y contrajeran. Pero, ¿por qué solo al amanecer? ¿Acaso el sol tenía un papel especial en este misterio? Las respuestas siguen siendo esquivas, dejando a muchos arqueólogos y científicos rascándose la cabeza. La historia de los colosos de Memnón no se detiene en los sonidos. Durante siglos, estas estatuas han sido objeto de exploraciones y excavaciones. A pesar de que han resistido el paso del tiempo, los siglos de erosión y el daño causado por terremotos han afectado su estado. Pero, incluso en su deterioro, siguen siendo un símbolo de la grandeza del antiguo Egipto. ¿Qué secretos podrían revelar si pudieran hablar? En la actualidad, los estudios continúan. Los investigadores utilizan tecnología moderna para analizar las condiciones de las estatuas y tratar de desentrañar el misterio de los sonidos. Sin embargo, a pesar de los avances, la ciencia aún no ha podido replicar el fenómeno. ¿Podría ser que el misterio de los colosos de Memnón nunca se resuelva por completo? Pero, ¿por qué estos colosos fueron construidos en primer lugar? Originalmente, estaban destinados a ser guardianes de la tumba del faraón Amenhotep III. Su imponente presencia no solo tenía un propósito estético, sino que también cumplía una función simbólica. Se creía que protegían el más allá del faraón y aseguraban su viaje a la otra vida. ¿Acaso sus sonidos eran parte de esta protección espiritual? Las leyendas sobre los colosos de Memnón han persistido durante generaciones. Muchos visitantes han dejado ofrendas y han ofrecido plegarias, buscando la bendición de las estatuas. Es posible que el eco de aquellos antiguos sonidos aún resuene en el corazón de quienes las contemplan. La conexión entre el pasado y el presente es un hilo que une a la humanidad en su búsqueda de respuestas. Además, la fascinación por los colosos ha inspirado a artistas, escritores y cineastas. Estas estatuas han aparecido en obras literarias y películas, perpetuando el misterio que las rodea. ¿Qué significa realmente su legado para nuestra cultura actual? Tal vez nos recuerda que, a pesar de los avances tecnológicos, hay cosas en el mundo que aún escapan a nuestra comprensión.
Los colosos de Memnón nos invitan a reflexionar sobre la historia y los misterios que nos rodean. Nos enfrentamos a la pregunta de si alguna vez podremos entender completamente el pasado. ¿Es este un recordatorio de la grandeza de las civilizaciones antiguas y de su capacidad para asombrarnos? A medida que seguimos explorando y aprendiendo, el misterio de los colosos de Memnón permanece vivo, un eco del antiguo Egipto que sigue resonando en nuestros corazones y mentes. En última instancia, la historia de los colosos nos enseña sobre el poder del asombro. Nos muestra que, aunque algunas preguntas sigan sin respuesta, la búsqueda del conocimiento es un viaje que vale la pena emprender. Cada sonido, cada historia y cada mito nos acerca un poco más a la comprensión de quiénes fueron nuestros antepasados y cómo nos han dejado un legado que perdura a través de los siglos. ¿Qué otros secretos se esconden en las arenas del tiempo, esperando ser descubiertos por quienes se atreven a buscar? En las vastas y áridas tierras de Egipto hay un lugar que guarda un profundo secreto: las inscripciones de Wadi Hammamat. Este lugar, conocido por ser una antigua ruta de canteras, revela grabados que han desconcertado a arqueólogos y entusiastas por igual. ¿Qué historias cuentan estos jeroglíficos? ¿Por qué describen viajes a una tierra de los dioses? Imaginemos que cada línea es una ventana a un mundo lejano y misterioso. Los antiguos egipcios eran maestros en la narración, utilizando símbolos que van más allá de la escritura convencional. Pero, ¿qué hay de estas inscripciones que las hace tan fascinantes? Algunos de los grabados parecen retratar no solo la vida cotidiana, sino también aventuras épicas y encuentros con deidades. ¿Podrían ser representaciones de eventos históricos reales? Las preguntas son muchas y las respuestas escasas. Las inscripciones de Wadi Hammamat han sido objeto de numerosas interpretaciones. Algunos creen que estas historias son relatos de mitología, mientras que otros sugieren que podrían ser testimonios de viajes que desafiaron la comprensión de la época. ¿Cómo es posible que en un tiempo donde la tecnología era rudimentaria, se hablara de tierras lejanas y misterios insondables? La imaginación se desborda ante la posibilidad de que estas historias sean más que simples relatos. Podrían ser crónicas de exploraciones que nunca se documentaron en la historia convencional. En un mundo donde las expediciones eran peligrosas y el desierto podía ser un enemigo implacable, el viaje hacia esta tierra de los dioses se presenta como un desafío monumental. ¿Qué motivó a estos antiguos aventureros a arriesgarlo todo? Las inscripciones sugieren que había un propósito divino detrás de estas travesías, un llamado que impulsaba a los egipcios a descubrir lo desconocido. Tal vez había un deseo de encontrar recursos, o quizás de establecer contacto con culturas que aún no conocemos. La tecnología de la época es otro punto que despierta curiosidad. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios representar conceptos tan avanzados? Algunos investigadores sugieren que pudieron haber tenido conocimientos que se han perdido en el tiempo. Habilidades que permitirían a la civilización egipcia explorar más allá de sus fronteras. ¿Qué otras verdades podrían estar ocultas en estos grabados? La idea de que existía un conocimiento avanzado en la antigüedad es fascinante, pero también inquietante. Las inscripciones también hacen alusión a seres que podrían no ser de este mundo. ¿Acaso hay referencias a deidades que tienen características que desafían la lógica? Algunos creen que estas descripciones podrían ser interpretaciones de encuentros con extraterrestres. La ciencia ficción puede parecer una locura, pero ¿y si estas historias eran un intento de comunicar lo incomprensible? Las posibilidades son tan amplias como el desierto mismo. A medida que se estudian más estos grabados, surgen teorías nuevas. ¿Podría ser que la tierra de los dioses no sea un lugar físico, sino un estado de conciencia? Los antiguos egipcios tenían una conexión profunda con la espiritualidad, y tal vez estos relatos eran una forma de explorar su relación con lo divino. ¿Cómo entendían ellos el universo y su lugar en él? Cada inscripción podría ser un fragmento de un rompecabezas mucho mayor. La búsqueda de estos misterios ha llevado a muchos a Wadi Hammamat, donde los arqueólogos y aventureros intentan descifrar el significado de cada símbolo. Sin embargo, aún con la tecnología moderna, algunas inscripciones siguen siendo indescifrables. ¿Qué secretos guardan esos antiguos trazos en la piedra?
La idea de que hay verdades que aún se nos escapan añade un aire de misticismo a este enigma. Los relatos de Wadi Hammamat no solo son historias del pasado, son un recordatorio de nuestra sed de conocimiento. ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar para descubrir la verdad? La historia de Egipto está llena de misterios, y las inscripciones de Wadi Hammamat son solo una de las muchas piezas que conforman este asombroso rompecabezas. Cada vez que se descubre algo nuevo, se abre una puerta a un mundo lleno de posibilidades. La fascinación por estas inscripciones radica no solo en su contenido, sino en el hecho de que nos invitan a cuestionar lo que creemos saber. ¿Qué otros secretos podrían estar esperando ser revelados en las arenas del tiempo? La historia está llena de giros inesperados, y lo que parece ser un simple grabado puede ser la clave para entender un capítulo perdido de la civilización. A medida que continuamos explorando estas inscripciones, la pregunta persiste: ¿qué nos dirán sobre nosotros mismos? La historia de los antiguos egipcios es una parte de nuestra propia narrativa, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender nuestra humanidad. La búsqueda de la verdad es interminable, y las inscripciones de Wadi Hammamat son un faro que nos guía en esta travesía. Al final, lo que queda es la curiosidad que nos impulsa a investigar, a preguntar y a soñar. ¿Qué otras maravillas están esperando ser descubiertas en el vasto desierto egipcio? La historia no se detiene, y cada día nos brinda la oportunidad de aprender más sobre este misterioso pasado. Las inscripciones de Wadi Hammamat son solo el comienzo de un viaje que nunca termina. Imagina sumergirte en las profundidades de la historia, donde los secretos de civilizaciones antiguas aún yacen ocultos. Uno de estos enigmas se encuentra en el fondo del mar Mediterráneo, donde una ciudad entera, conocida como Heracleion, espera ser descubierta. Pero, ¿cómo es posible que una metrópoli tan vibrante haya desaparecido bajo las aguas? ¿Qué historia guarda este lugar sumergido? Heracleion, también llamada Tonis por los egipcios, fue un importante puerto comercial y un centro religioso. Pero, ¿qué llevó a su desaparición? Algunos estudiosos creen que la ciudad fue tragada por el mar debido a movimientos sísmicos y el hundimiento del terreno. Sin embargo, otros sostienen que su caída pudo deberse a la sedimentación y la erosión provocada por el río Nilo. Pero, ¿por qué no se descubrió su paradero hasta hace relativamente poco tiempo? La respuesta a esta pregunta es fascinante. En el año 2000, un arqueólogo francés llamado Franck Goddio realizó una serie de exploraciones submarinas que revelaron la existencia de esta ciudad perdida. Sin embargo, lo que encontró no fue solo un paisaje marino, sino una serie de impresionantes estructuras, estatuas y templos que han asombrado a los investigadores. ¿Te imaginas ver un templo que ha estado bajo el agua durante más de 1000 años conservando su grandeza? Las excavaciones en Heracleion han revelado numerosos artefactos, incluyendo inscripciones que ofrecen pistas sobre la vida en la ciudad. Pero, ¿qué nos dicen realmente estas inscripciones sobre la cultura egipcia y su conexión con el comercio? Los hallazgos sugieren que Heracleion no solo era un centro comercial, sino también un lugar sagrado, donde se llevaban a cabo rituales en honor a los dioses. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué deidades eran adoradas en este puerto olvidado? Los arqueólogos han encontrado estatuas de dioses y diosas, así como objetos que indican la actividad religiosa que tuvo lugar en la ciudad. Por ejemplo, se han descubierto grandes estatuas de Osiris, el dios de la vida después de la muerte, y de Isis, su consorte. Pero, ¿cuál era la importancia de estos dioses en la vida cotidiana de los habitantes de Heracleion? ¿Qué papel jugaban en el comercio y la prosperidad de la ciudad? El misterio no termina ahí. Se ha encontrado un altar que parece haber sido utilizado para realizar sacrificios, lo que sugiere que la religión estaba profundamente entrelazada con la vida económica de la ciudad. Pero, ¿cuál era el impacto de estos rituales en la comunidad? ¿Cómo influía la adoración a los dioses en el éxito de Heracleion como puerto comercial? Además de los templos, se han descubierto enormes bloques de piedra que alguna vez formaron los cimientos de edificios. Algunas de estas estructuras están tan bien conservadas que permiten a los arqueólogos reconstruir cómo era la vida en la ciudad. Sin embargo, ¿por qué hay tan pocos registros escritos sobre Heracleion en la historia egipcia? ¿Por qué han quedado en el olvido durante tanto tiempo?
Una de las teorías más intrigantes es que Heracleion pudo haber sido un lugar de encuentro entre diferentes culturas. A medida que las rutas comerciales se expandían, es posible que la ciudad se convirtiera en un cruce de caminos para griegos, fenicios y egipcios. ¿Qué efectos tuvo esto en la cultura local? ¿Se mezclaron las creencias y tradiciones de estas civilizaciones en este vibrante puerto? A medida que los arqueólogos continúan explorando la ciudad, cada hallazgo plantea nuevas preguntas. Las investigaciones sobre Heracleion no solo están cambiando nuestra comprensión de la historia egipcia, sino que también están iluminando aspectos de la antigua historia mediterránea. Pero, ¿será posible desentrañar todos los secretos de esta ciudad sumergida? El trabajo de los arqueólogos es arduo y lleno de desafíos. La excavación submarina requiere tecnología avanzada y un cuidado extremo para preservar los artefactos. ¿Qué tecnologías se están utilizando para explorar este mundo oculto? Cada nueva técnica y herramienta ofrece la posibilidad de descubrir más sobre la vida y la cultura de Heracleion. A medida que la investigación avanza, la fascinación por Heracleion crece. Los descubrimientos no solo son importantes para los arqueólogos, sino que también capturan la imaginación del público. ¿Por qué crees que la historia de Heracleion resuena tanto con nosotros hoy en día? Es un recordatorio de que, a pesar de los siglos que nos separan, la conexión con el pasado siempre está presente. En cada esquina de Heracleion se encuentran vestigios de un tiempo olvidado, testimonios de una civilización que una vez floreció. Pero, ¿qué más puede revelarnos esta ciudad sumergida? Con cada nueva expedición, la historia de Heracleion sigue escribiéndose, y con ella, la promesa de nuevos misterios por descubrir. La historia de Heracleion es un fascinante recordatorio de que el antiguo Egipto no se limita solo a las pirámides y las momias. Hay un mundo entero de misterios por desentrañar, y Heracleion es solo la punta del iceberg. ¿Qué otros secretos esconde el fondo del mar Mediterráneo? La búsqueda de respuestas continúa, y con cada descubrimiento, nos acercamos un poco más a entender la grandeza y la complejidad de esta civilización. ¿Sabías que en el desierto egipcio se encuentra un lugar conocido como Wadi el-Hitán, que se traduce como el Valle de las Ballenas? Este sitio no es solo un paraíso para los paleontólogos, sino un enigma que nos transporta a tiempos lejanos, cuando criaturas marinas nadaban en lo que hoy es un desierto árido. Pero, ¿qué hace que estas huellas fósiles sean tan extraordinarias? ¿Y qué nos revelan sobre la historia de la vida en la Tierra? En este lugar, se han descubierto miles de huellas de ballenas y otros mamíferos marinos que datan de hace más de 40 millones de años. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿cómo es posible que estos animales hayan estado aquí? ¿En medio de un desierto? ¿Qué ocurrió con el clima y el paisaje de la región para que se transformara de un vasto océano a una vasta extensión de arena? Las huellas en Wadi el-Hitán son un testimonio asombroso de la evolución. Se pueden observar rastros de cómo estos animales nadaban y se movían en el agua. Pero hay algo aún más intrigante. Existen indicios que sugieren que en este mismo lugar, los antiguos egipcios pudieron haber encontrado estos restos. ¿Podrían haber tenido algún tipo de conocimiento sobre estas criaturas marinas? ¿Las habrían considerado dioses o símbolos de algo más grande? Un aspecto que deja a los científicos perplejos es el hecho de que, a pesar de que estos fósiles son un hallazgo notable, no se ha encontrado evidencia que explique por completo cómo llegaron a estar en esta ubicación. ¿Fue un evento catastrófico que provocó su conservación? ¿O hubo un proceso gradual que permitió que estos restos se mantuvieran intactos a lo largo de los milenios? La fascinación por el Valle de las Ballenas no solo radica en su contenido fósil, sino también en su contexto histórico. En la antigüedad, los egipcios tenían una profunda conexión con la naturaleza y la vida marina. Sus mitos y leyendas muchas veces giraban en torno a animales, y las ballenas, con su majestuosa presencia, habrían sido una fuente de asombro. ¿Acaso las historias de criaturas marinas se convirtieron en parte de su folclore? ¿Podrían estas huellas haber inspirado relatos que se transmitieron de generación en generación? Además, la localización del valle plantea preguntas sobre cómo los antiguos egipcios interactuaron con su entorno. ¿Eran conscientes de la existencia de estos gigantes marinos? ¿O simplemente veían su huella como parte de un paisaje misterioso y desconocido?
La arqueología sigue buscando respuestas en este sentido, intentando desentrañar un pasado que parece estar oculto bajo capas de tiempo y arena. Y mientras los científicos se esfuerzan por encontrar más información sobre Wadi el Gitán, la pregunta del origen de estas ballenas también se extiende a su evolución. ¿Qué tipo de criaturas eran? ¿Cómo se relacionaban con los mamíferos que conocemos hoy? A medida que se han realizado más excavaciones, se han encontrado indicios de que estas ballenas eran diferentes a las que nadan en nuestros océanos actuales. Esta variedad es un recordatorio de que la vida siempre está en constante cambio. Pero aquí viene otra pregunta fascinante. ¿Qué pasará con estos fósiles en el futuro? A medida que el cambio climático y la erosión afectan al mundo, ¿podrían estas huellas desaparecer para siempre? Es un recordatorio de lo frágil que es nuestro patrimonio y de lo importante que es preservarlo para las futuras generaciones. La historia de Wadi el Gitán es un testimonio de la vida en la tierra y un recordatorio de que, aunque el desierto puede parecer estéril hoy, una vez fue el hogar de criaturas majestuosas. Este lugar nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y el legado que dejaremos atrás. ¿Qué historias contarían nuestras huellas si algún día fueran descubiertas por quienes nos sucedan? Cada nuevo descubrimiento en el Valle de las Ballenas abre la puerta a más preguntas. La búsqueda de respuestas es interminable. Y la historia de la vida en la Tierra continúa revelándose poco a poco. ¿Te imaginas que otros secretos podrían esconderse bajo la arena, esperando ser encontrados por aquellos que tienen la curiosidad de desenterrar el pasado? En última instancia, el misterio de las huellas en Wadi el Gitán no solo es un enigma científico, sino también un recordatorio de la conexión entre todas las formas de vida. Desde las ballenas en el océano hasta los seres humanos en la Tierra, todos formamos parte de una historia más grande que sigue desarrollándose. ¿Cuánto más nos enseñará el pasado sobre nuestro presente y futuro? Los antiguos egipcios eran conocidos por su profundo respeto hacia la vida, pero su relación con los animales, especialmente con los cocodrilos, es un verdadero enigma, que llevó a estas civilizaciones a embalsamar y momificar a cientos de cocodrilos en el templo de Kom-Ombo. La respuesta a esta pregunta nos lleva a explorar un ritual que, aunque fascinante, sigue envuelto en misterio. En la cultura egipcia, los cocodrilos eran considerados sagrados, asociados con el dios Sobek, el protector del Nilo, de la fertilidad y de la vida. Pero, ¿por qué se llevaron a cabo rituales tan elaborados con estos reptiles? ¿Era simplemente una cuestión de devoción religiosa o existían otros motivos más complejos detrás de estas prácticas? Los arqueólogos han descubierto miles de momias de cocodrilos en Kom-Ombo, y aunque se han realizado numerosos estudios, el propósito exacto de estas momificaciones sigue sin esclarecerse. ¿Acaso eran ofrendas a los dioses? ¿O tal vez eran vistas como guardianes de la vida después de la muerte? El misterio se profundiza al considerar que algunas de estas momias eran tan pequeñas que podrían haber sido cocodrilos recién nacidos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué se momificaban crías si los adultos eran los que representaban el poder de Sobek? Las evidencias sugieren que la crianza de cocodrilos en este templo no era un fenómeno aislado. Se han hallado otros sitios en Egipto donde se llevaban a cabo prácticas similares, lo que indica que la relación entre los egipcios y estos reptiles era mucho más compleja de lo que parece. Sin embargo, el ritual exacto que rodeaba a estas momias sigue siendo un rompecabezas. ¿Es posible que los antiguos egipcios creyeran que al embalsamar a estos animales estaban asegurando la protección divina para su comunidad? La técnica utilizada para la momificación de los cocodrilos también despierta curiosidad. A diferencia de las momias humanas que tenían un proceso bien documentado, la momificación de los cocodrilos presenta variaciones. ¿Cómo lograban los embalsamadores preservar a estos enormes reptiles y qué materiales utilizaban para mantener su forma y apariencia? La respuesta a esta pregunta nos lleva a imaginar un proceso que requería tanto habilidades técnicas como un profundo conocimiento de la biología de estos animales. Además, el hallazgo de estatuas y relieves en el templo de Kom-Ombo que representan a cocodrilos en diversas posturas sugiere que estos animales eran más que simples símbolos de veneración. ¿Acaso tenían un papel activo en la vida cotidiana de los egipcios?
La idea de que los cocodrilos pudieran haber sido criados y cuidados en un entorno controlado plantea la posibilidad de que existiera una relación más íntima entre humanos y reptiles de lo que se pensaba. Con cada nueva excavación, los arqueólogos descubren más sobre el papel de los cocodrilos en la cultura egipcia. Sin embargo, la falta de documentos escritos que expliquen su significado ritual añade un velo de misterio. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada no haya dejado registros claros sobre prácticas tan significativas? Esta falta de información nos obliga a depender de la interpretación de artefactos y restos para tratar de desentrañar el significado detrás de estas momificaciones. Otra pregunta intrigante es cómo estas prácticas influyeron en la visión del mundo de los antiguos egipcios. Los cultos a deidades animales, como Sobek, reflejan una conexión profunda entre la naturaleza y lo divino. ¿Acaso los egipcios veían a los cocodrilos como intermediarios entre ellos y sus dioses? La idea de que estos reptiles pudieran actuar como portadores de bendiciones divinas abre un camino hacia la comprensión de la espiritualidad egipcia. En la actualidad, los estudios sobre las momias de cocodrilos continúan y los científicos han comenzado a utilizar tecnología moderna para desvelar sus secretos. ¿Qué revelaciones traerán estos análisis sobre la vida de estos reptiles y su importancia en la sociedad egipcia? Las pruebas de ADN y los estudios de radiografía podrían responder preguntas que han permanecido sin respuesta durante siglos. Mientras tanto, el interés por el misterio de las momias de cocodrilos de Komombo no muestra signos de disminuir. Cada descubrimiento no solo añade piezas al rompecabezas de la historia egipcia, sino que también despierta la curiosidad del público. ¿Qué otros secretos se esconden en las arenas del tiempo? En este viaje a través de la historia y la cultura, nos encontramos a menudo con más preguntas que respuestas. La fascinación por estos antiguos rituales nos recuerda que, aunque hayamos avanzado en conocimiento y tecnología, los misterios del pasado siguen desafiándonos. ¿Qué más nos pueden contar los cocodrilos momificados de Komombo sobre la vida y la espiritualidad de los antiguos egipcios? A medida que exploramos estos temas, queda claro que la historia no es solo un relato de hechos y fechas, sino una narrativa llena de enigmas que invitan a ser desentrañados. La momificación de cocodrilos es solo un capítulo en el vasto libro de misterios que es el Antiguo Egipto. Pero es un capítulo que nos recuerda la complejidad de una civilización que aún hoy nos sorprende y nos intriga. La historia de Egipto está llena de maravillas y secretos que han fascinado a la humanidad durante milenios. Uno de los misterios más intrigantes es el obelisco de Luxor gemelo, una estructura monumental que ha despertado la curiosidad de arqueólogos y entusiastas por igual. ¿Qué es lo que hace que este obelisco sea tan especial? Su historia se entrelaza con la de su par, que se encuentra en la ciudad de París, y su conexión con el antiguo Egipto sigue siendo un enigma. Este obelisco, que se alza majestuosamente en la Plaza de la Concordia, fue erigido originalmente en el templo de Karnak, en Tebas. Pero, ¿cómo es que una obra tan monumental llegó a Francia? La respuesta a esta pregunta nos lleva a mediados del siglo XIX, cuando el obelisco fue regalado a Francia por el virrey de Egipto, Mohamed Ali. Sin embargo, esa no es la única pregunta que nos asalta. ¿Por qué se eligió este obelisco en particular? Y, más aún, ¿cuál es el significado de su orientación y su función en su lugar original? Lo más intrigante del obelisco de Luxor gemelo es su alineación. Se dice que está orientado de tal manera que se alinea con el Sol en ciertos momentos del año. ¿Qué conocimientos astronómicos poseían los antiguos egipcios que les permitieron lograr tal precisión? Este aspecto ha llevado a muchos a especular que estas estructuras no solo eran monumentos, sino también instrumentos de gran importancia ritual y astronómica. Además, el tamaño y el peso del obelisco son asombrosos. Con más de 29 metros de altura y un peso que supera las 200 toneladas, ¿cómo lograron los antiguos egipcios transportar y erigir tales monumentos? Los métodos utilizados para mover estas enormes piedras siguen siendo un tema de debate entre los arqueólogos. Algunos sugieren que utilizaron rodillos de madera y una gran cantidad de mano de obra, mientras que otros creen que podían haber utilizado tecnología desconocida. La superficie del obelisco está cubierta de jeroglíficos que cuentan historias sobre los faraones y sus hazañas. Pero, ¿qué secretos podrían estar escondidos en esos grabados?
Algunos investigadores han sugerido que podrían contener información sobre rituales perdidos o conocimientos antiguos que han sido olvidados con el tiempo. La idea de que estas inscripciones tengan un significado más profundo nos deja con la inquietante sensación de que aún no hemos desentrañado todos los secretos que el obelisco guarda. No solo se encuentra en Luxor, sino que el gemelo del obelisco, que se erige en París, también ha suscitado un sinfín de teorías. Algunos creen que su presencia en Francia fue parte de un plan más amplio para conectar la cultura egipcia con la europea. Pero, ¿cuál podría ser el propósito de tal conexión? ¿Acaso se buscaba transmitir el conocimiento y la sabiduría de los antiguos egipcios a una nueva civilización? Es fascinante pensar en cómo estos obeliscos, que fueron erigidos con el objetivo de honrar a los dioses y a los faraones, han trascendido el tiempo y el espacio. Cómo han influido en la cultura moderna. La forma en que estos monumentos han sido adoptados y reinterpretados en diferentes contextos nos lleva a reflexionar sobre la perdurabilidad de las tradiciones y creencias egipcias. El debate sobre la función energética del obelisco de Luxor gemelo también es digno de mención. Algunos investigadores sostienen que los obeliscos fueron diseñados para canalizar energía de la Tierra o del cosmos. ¿Podría ser que estos monumentos fueran más que simples estructuras de piedra? ¿Podrían haber servido como fuentes de poder espiritual? Este concepto desafía nuestra comprensión de la arquitectura y la ingeniería de la antigüedad, llevándonos a cuestionar lo que realmente sabemos sobre sus capacidades. La historia de estos obeliscos no estaría completa sin mencionar el papel que jugaron en la religión egipcia. Se creía que eran símbolos de la conexión entre el cielo y la tierra, actuando como faros de luz divina. ¿Qué significados ocultos podrían tener para quienes los erigieron? La idea de que los obeliscos eran portadores de bendiciones y protección para la ciudad se suma a su aura de misterio. A medida que profundizamos en la historia del obelisco de Luxor gemelo, nos encontramos con la realidad de que muchos de sus secretos pueden permanecer sin respuesta. Sin embargo, la fascinación por estas estructuras sigue viva. Cada vez que miramos hacia un obelisco, nos enfrentamos a un recordatorio de la grandeza de una civilización pasada y de las preguntas aún sin respuesta que nos dejan. La historia de este obelisco es solo una de las muchas que componen el vasto tapiz del antiguo Egipto. A medida que exploramos más acerca de su significado y su historia, nos damos cuenta de que cada descubrimiento puede abrir la puerta a nuevos misterios. ¿Quiénes fueron los verdaderos arquitectos de estos monumentos? ¿Cuánto de su historia aún permanece oculto bajo la arena del tiempo? El obelisco de Luxor gemelo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia curiosidad y el deseo innato de desentrañar lo desconocido. Mientras seguimos buscando respuestas, podemos estar seguros de que el antiguo Egipto continuará fascinándonos y desafiándonos a medida que intentamos desentrañar los secretos de su rica herencia. La búsqueda de la verdad es un viaje interminable, y cada paso que damos nos acerca un poco más a la comprensión de esta civilización extraordinaria. ¿Cuál es el misterio que rodea a la Dama de Tebas? En el corazón de Egipto, en una época donde los faraones eran venerados y la vida estaba impregnada de rituales y creencias, se descubrió una momia que dejó a los arqueólogos y científicos boquiabiertos. Lo intrigante de esta momia no son solo sus restos, sino la historia y el enigma que la envuelven. ¿Por qué sus rasgos anatómicos son tan diferentes a los de los egipcios que conocemos? La Dama de Tebas, como ha sido llamada, presenta características físicas que parecen apuntar a una cultura extranjera. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Era una noble egipcia que viajó a tierras lejanas y regresó con rasgos distintos? O, quizás, ¿pudo ser alguien de un pueblo lejano que llegó a Egipto y dejó su huella en la historia? El misterio se profundiza con cada dato que se revela. Algunos investigadores han especulado que podría haber sido una esposa de un faraón, alguien que llegó de otro lugar como parte de alianzas políticas. Si esto es cierto, ¿qué tipo de relaciones mantenía Egipto con otras culturas en aquel entonces? La momia podría ser un testimonio de intercambios culturales que aún no comprendemos del todo. Los estudios de su ADN han revelado que la Dama de Tebas no solo presenta rasgos físicos diferentes, sino que también se podría estar buscando un vínculo con civilizaciones más allá de las fronteras del antiguo Egipto.
¿Podría ser posible que haya existido un contacto más amplio entre los pueblos antiguos de lo que pensamos? Este descubrimiento nos lleva a cuestionar la historia que nos han contado. Al observar su embalsamamiento, se nota que se llevó a cabo con técnicas muy similares a las egipcias, pero con algunas diferencias que no dejan de ser curiosas. ¿Por qué usarían los egipcios un método distinto para alguien que aparentemente era parte de su mundo? Esto sugiere que la dama de Tebas tenía un estatus especial, ¿pero por qué? ¿Era una mujer con poder? ¿O tal vez alguien venerada por su pueblo? La ubicación de su tumba, en la necrópolis de Tebas, también es un aspecto a considerar. Las tumbas en esta región eran reservadas para aquellos que estaban relacionados con la realeza. ¿Significa esto que la dama de Tebas ocupó un lugar destacado en la sociedad? La respuesta parece estar oculta entre los secretos de su momificación y la historia de su vida. Cada descubrimiento relacionado con ella despierta más preguntas. ¿Por qué no se han encontrado inscripciones que hablen de su vida? La ausencia de información escrita es desconcertante. En un lugar donde cada detalle era cuidadosamente registrado, ¿cómo es posible que una figura tan importante haya quedado en el silencio? Esto solo añade más peso a su enigma. La fascinación por la dama de Tebas no solo radica en su origen, sino también en lo que representa. Ella es un símbolo de la interculturalidad en un tiempo en que las fronteras eran difusas y los contactos entre culturas eran más frecuentes de lo que se suele pensar. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia historia y la de las civilizaciones antiguas? El estudio de la dama de Tebas sigue vivo. Los avances en tecnología y en genética han abierto nuevas puertas para entender su pasado. ¿Qué más se revelará en el futuro? Con cada nuevo análisis, la historia de esta mujer se va desentrañando lentamente, pero aún quedan muchos misterios por resolver. ¿Podría haber más momias como ella, esperando ser descubiertas? Los arqueólogos continúan buscando respuestas, explorando el contexto cultural y social de su tiempo. ¿Qué nos enseñará esta figura sobre las conexiones humanas a lo largo de la historia? La dama de Tebas es un recordatorio de que el pasado está lleno de sorpresas y que cada descubrimiento puede cambiar nuestra percepción de la historia. A medida que la investigación avanza, la curiosidad crece. ¿Cuántos más secretos se esconden bajo las arenas del antiguo Egipto? La dama de Tebas es solo una de las muchas historias que esperan ser contadas. ¿Qué nuevas revelaciones podrían surgir en los próximos años? Cada hallazgo se convierte en una pieza más del rompecabezas de nuestra historia compartida. En el fondo, el misterio de la dama de Tebas nos invita a reflexionar sobre la diversidad de la humanidad. Las culturas han coexistido, se han influido mutuamente y han dado lugar a historias que merecen ser recordadas. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos encuentros en el pasado? La historia no es solo un relato de sucesos, sino un mosaico de vidas entrelazadas. Finalmente, la dama de Tebas nos recuerda que el pasado nunca está completamente enterrado. Siempre habrá más por descubrir, más preguntas que plantear y más historias que contar. La búsqueda de respuestas sobre su vida y su legado continúa. Y con cada nuevo descubrimiento, el antiguo Egipto se revela como un lugar lleno de misterios que aún esperan ser desvelados. ¿Quién sabe qué más nos deparará el futuro en nuestra exploración de esta fascinante civilización? Las tumbas selladas de Deir el-Medina son un enigma que ha fascinado a arqueólogos y amantes de la historia durante siglos. ¿Qué misterio se oculta tras las puertas de estas tumbas que han permanecido intactas durante 3000 años? Este asentamiento, que albergó a los trabajadores que construyeron las tumbas de los faraones, esconde secretos que han desafiado el paso del tiempo y la curiosidad humana. Cuando un arqueólogo se encuentra frente a una tumba sellada, surge una pregunta intrigante. ¿Por qué algunas tumbas fueron selladas tan cuidadosamente, mientras que otras fueron saqueadas sin piedad? En Deir el-Medina hay tumbas que están cerradas con una precisión que parece desafiar la lógica. Estas tumbas no han sido abiertas desde su creación, lo que ha llevado a especulaciones sobre lo que podrían contener. ¿Qué tesoros, qué historias, qué secretos podrían haber quedado atrapados en su interior? La conservación de estas tumbas es otro aspecto fascinante. ¿Qué tipo de materiales o técnicas utilizaron los antiguos egipcios para preservar estas cámaras funerarias? A pesar de los siglos transcurridos,
Las pinturas y las inscripciones en sus paredes permanecen notablemente intactas. Esto plantea otra pregunta. ¿Los antiguos egipcios conocían métodos de conservación que hemos perdido a lo largo del tiempo? La idea de que una cultura tan antigua poseyera conocimientos avanzados resulta intrigante. Las inscripciones en las tumbas de Deir el-Medina ofrecen un vistazo a la vida cotidiana de los trabajadores. ¿Qué nos cuentan sobre sus creencias y rituales? Las pinturas muestran escenas de la vida diaria, así como representaciones de dioses y rituales funerarios. Pero, ¿por qué estas tumbas específicas fueron elegidas para permanecer selladas? Tal vez los antiguos egipcios creían que esas tumbas estaban destinadas a ser sagradas y que debían permanecer intactas para asegurar la paz del más allá. Un aspecto que complica aún más el misterio es la ubicación de Deir el-Medina. Situada en un lugar estratégico, podría haber sido un acceso privilegiado para los dioses. Los antiguos egipcios tenían una conexión profunda con su entorno, y es posible que eligieran este lugar por su significado espiritual. ¿Qué relación hay entre el paisaje y las creencias religiosas de la época? En el mundo de la arqueología, el tiempo es un factor crucial. ¿Cuántos secretos habrán permanecido ocultos en estas tumbas antes de que se descubrieran? Cada día que pasa, la erosión y otros factores pueden cambiar el estado de estas tumbas, llevándose con ellos la historia que podrían contar. ¿Qué nuevas revelaciones podrían surgir si se abrieran estas tumbas selladas? Las teorías sobre el propósito de estas tumbas selladas abundan. Algunos creen que estaban destinadas a servir como refugios para los muertos, mientras que otros sugieren que eran espacios sagrados que debían ser protegidos de la profanación. Podría ser que los antiguos egipcios creían que sellar estas tumbas era una forma de proteger las almas de sus difuntos. Las excavaciones en Deir el-Medina han revelado hallazgos sorprendentes, desde objetos cotidianos hasta artefactos funerarios. ¿Qué significan estos hallazgos para nuestra comprensión de la sociedad egipcia? A través de estos descubrimientos, podemos atisbar la vida de aquellos que construyeron las tumbas de los faraones, pero ¿qué más nos ocultan las tumbas selladas? La fascinación por el antiguo Egipto no solo radica en sus monumentos grandiosos o sus faraones, sino también en los misterios que aún permanecen sin resolver. Las tumbas de Deir el-Medina son un recordatorio de que, a pesar de todos nuestros avances, hay aspectos de la historia que siguen siendo elusivos. ¿Qué nos enseñarán en el futuro? Cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender la complejidad de esta civilización. Uno de los retos más grandes en la exploración de estas tumbas es la preservación. ¿Cómo asegurar que estos tesoros no se deterioren aún más con el tiempo? La arqueología moderna enfrenta dilemas éticos y prácticos al decidir cómo abordar estos sitios sagrados. ¿Es correcto abrir una tumba que ha permanecido sellada durante milenios? ¿O es mejor dejarla en paz? Además, la historia de las tumbas selladas de Deir el-Medina también es una historia de la humanidad misma. ¿Qué nos dice sobre nuestra propia relación con la muerte y la memoria? A lo largo de la historia, las culturas han buscado maneras de honrar a sus difuntos. Las tumbas selladas son un testimonio de esa búsqueda. A menudo, el misterio de una tumba sellada despierta la imaginación. La posibilidad de descubrir un mundo perdido bajo capas de tiempo y polvo es fascinante. ¿Qué relatos podrían contar los objetos encontrados en su interior? ¿Qué secretos de la vida y la muerte se han mantenido en silencio? Mientras nos adentramos en el misterio de las tumbas selladas de Deir el-Medina, es importante recordar que cada descubrimiento es un paso hacia la comprensión de una civilización que, aunque lejana en el tiempo, sigue siendo relevante en nuestro presente. La historia de Egipto es una historia de asombro, y estas tumbas son una parte crucial de esa narrativa. En conclusión, las tumbas selladas de Deir el-Medina son un símbolo de los muchos misterios que el antiguo Egipto aún tiene por revelar. Cada pregunta que surge nos invita a explorar más a fondo, a buscar la verdad detrás de las leyendas y a entender mejor a una civilización que ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. ¿Qué descubrimientos nos esperan en el futuro? La aventura de desentrañar estos misterios continúa. El enigma del sarcófago de basalto de Giza es uno de los secretos más intrigantes del antiguo Egipto. Este objeto, que parece sacado de un relato de ciencia ficción, ha desconcertado a arqueólogos y científicos desde su descubrimiento.
¿qué hace que este sarcófago sea tan especial? La respuesta radica en su increíble pulido y en los misterios que lo rodean. Primero, pensemos en el material. El basalto es una roca ígnea, conocida por su dureza y resistencia. Sin embargo, el sarcófago de Giza está pulido de tal manera que parece casi brillante, como si hubiera sido trabajado con herramientas muy avanzadas. Pero, ¿realmente tenían los antiguos egipcios la tecnología necesaria para lograr tal perfección? Las evidencias sugieren que no. Esto plantea la pregunta: ¿quién o qué pudo haber influido en su construcción? La forma del sarcófago también es digna de mención. Su diseño es rectangular, típico de los sarcófagos de la época. Pero su acabado es lo que realmente llama la atención. Muchos expertos se han preguntado si este tipo de pulido podría haber sido el resultado de técnicas que aún no entendemos. ¿Podría haber existido un conocimiento perdido que nos falta hoy en día? Las teorías se multiplican, y algunas incluso sugieren la posibilidad de que los antiguos egipcios utilizaran herramientas que no han sobrevivido al paso del tiempo. Además, el sarcófago no es simplemente un objeto decorativo. Ha sido encontrado en un contexto arqueológico que sugiere que pudo haber tenido un propósito ceremonial o ritual. Pero, ¿cuál era ese propósito? Algunos arqueólogos especulan que podría haber sido utilizado en ceremonias de embalsamamiento o en rituales relacionados con la muerte y la vida después de la muerte. Sin embargo, la falta de inscripciones o evidencias claras hace que estas teorías sean más conjeturas que certezas. Un aspecto aún más desconcertante es la manera en que fue transportado y colocado en su ubicación actual. El sarcófago es masivo y extremadamente pesado. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios moverlo sin la tecnología moderna? Las teorías varían desde el uso de troncos como rodillos hasta el empleo de una fuerza laboral masiva. Pero, ¿es realmente posible que un grupo de personas pudieran haber realizado esta hazaña sin dejar rastro de su esfuerzo? Las preguntas no terminan ahí. ¿Por qué se eligió Giza como su ubicación? Esta necrópolis es famosa por sus pirámides. Pero el sarcófago en sí no parece estar asociado a ningún faraón conocido. ¿A quién pertenecía realmente? Algunas teorías sugieren que podría haber sido un símbolo de poder o un objeto destinado a un faraón que nunca llegó a ser enterrado. La historia detrás de este sarcófago es un rompecabezas que invita a la especulación. La falta de documentación sobre su origen y uso contribuye a su misterio. A lo largo de los siglos, muchas civilizaciones han pasado por Egipto, cada una dejando su huella en la historia. Sin embargo, el sarcófago de basalto parece haber quedado atrapado en el tiempo, sin una narrativa que lo explique. ¿Es posible que sus secretos se hayan perdido para siempre? Los antiguos egipcios eran conocidos por su detallada escritura y su habilidad para dejar registros de sus vidas y creencias. Pero en este caso, la ausencia de jeroglíficos o inscripciones ha dejado a los historiadores perplejos. ¿Por qué no dejaron un rastro de su significado o propósito? Tal vez el sarcófago guardaba un secreto tan profundo que no podían arriesgarse a ponerlo por escrito. A medida que la tecnología avanza, los científicos han comenzado a utilizar métodos modernos para estudiar el sarcófago. Algunas técnicas de escaneo han revelado detalles que antes eran invisibles. Sin embargo, incluso con estos avances, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué otros secretos podrían revelarse en el futuro? La ciencia avanza, pero la historia del sarcófago de basalto de Giza sigue siendo un misterio. La fascinación por este enigma no se limita solo a académicos y científicos. Muchas personas sienten una conexión con el antiguo Egipto y sus misterios. Este sarcófago, en particular, ha capturado la imaginación de aquellos que buscan entender el pasado. ¿Qué nos dice sobre la civilización que lo creó? ¿Qué lecciones pueden extraerse de su historia? En el fondo, el sarcófago de basalto de Giza es un recordatorio de que hay mucho más en la historia humana de lo que conocemos. Cada objeto antiguo tiene una historia que contar, pero algunos permanecen en silencio, desafiándonos a descubrir sus secretos. Al final, la búsqueda de respuestas es lo que nos une como seres humanos, nuestra curiosidad por entender el mundo y nuestro lugar en él. La enigmática naturaleza de este sarcófago nos invita a seguir explorando, a cuestionar lo que creemos saber sobre el antiguo Egipto y sus misterios. ¿Qué otros secretos guardan las arenas del tiempo?
¿Cuántas más historias aún están esperando a ser contadas? Mientras continuamos nuestra búsqueda de conocimiento, el sarcófago de basalto de Giza permanecerá como un símbolo de la eterna curiosidad humana. ¿Qué es lo que hace que un artefacto se convierta en un misterio a través del tiempo? En el antiguo Egipto, uno de esos enigmas fascinantes es el reloj solar de Abusir. Este objeto, tallado en piedra, se presenta como un círculo perfecto, pero su propósito y significado son aún objeto de debate entre los expertos. ¿Por qué los antiguos egipcios habrían creado un instrumento de medición del tiempo? ¿Qué relevancia tenía para su vida cotidiana? El reloj solar de Abusir no es solo un testimonio de la habilidad de los artesanos egipcios, sino que también plantea preguntas sobre su comprensión del tiempo. En una cultura que valoraba la precisión y la alineación con los ciclos naturales, este artefacto parece haber sido crucial. Pero, ¿cómo funcionaba realmente? Se cree que al proyectar la sombra en diferentes horas del día, los egipcios podían medir el tiempo de manera más precisa. Sin embargo, la falta de documentación clara sobre su uso nos deja en la oscuridad. A menudo se piensa que los relojes de sol son simples, pero este en particular muestra una complejidad que va más allá de lo esperado. Su diseño sugiere que no era solo una herramienta utilitaria, sino también un símbolo de poder y conocimiento. ¿Qué tan avanzado estaba el antiguo Egipto en términos de comprensión astronómica? La existencia de este reloj solar plantea la posibilidad de que estaban más en sintonía con los cielos de lo que imaginamos. La pregunta que surge es, ¿por qué se detuvo su uso? A medida que las dinastías cambiaron y las creencias evolucionaron, este antiguo artefacto fue relegado y su significado se perdió en la arena del tiempo. Pero, ¿podría haber más de lo que vemos en su diseño? Algunos investigadores sugieren que el reloj solar podría haber tenido un propósito ceremonial, relacionado con rituales que celebraban la relación entre el tiempo y la divinidad. Es intrigante pensar que un simple objeto puede contener tanta historia y significado. ¿Qué nos dice sobre la vida de los antiguos egipcios? En un mundo donde la agricultura y las estaciones eran fundamentales para la supervivencia, la habilidad de medir el tiempo era vital. Sin embargo, el reloj solar de Abusir parece ir más allá de lo práctico. Quizá era un reflejo de la cosmología egipcia, un intento de conectar el tiempo humano con el tiempo divino. Imagina a un sacerdote egipcio observando la sombra en el reloj mientras recitaba plegarias a los dioses. ¿Podría este ser un vínculo entre la humanidad y lo sagrado? El reloj no solo marcaba horas, sino que también podría haber marcado momentos de importancia ritual, momentos en los que el tiempo y la eternidad se cruzaban. Esta conexión con lo divino añade una capa de significado que lo transforma en un artefacto sagrado. Los arqueólogos han encontrado otros relojes solares en Egipto, pero pocos tienen la complejidad del de Abusir. ¿Cuántos más podrían estar escondidos, esperando ser descubiertos? Cada hallazgo podría reescribir nuestra comprensión de la tecnología y la cultura egipcia. Y sin embargo, incluso los objetos más simples pueden encerrar secretos que desafían nuestra imaginación. A medida que seguimos explorando el antiguo Egipto, el reloj solar de Abusir nos recuerda que el tiempo es más que un simple concepto. Es un recurso que ha moldeado la historia de civilizaciones enteras. La manera en que los egipcios midieron el tiempo nos habla de su relación con el universo, su búsqueda de orden en un mundo caótico. ¿No es fascinante pensar que, a través de un simple artefacto, podemos asomarnos a su mente y su cultura? El misterio del reloj solar también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el tiempo. Hoy en día, vivimos en un mundo acelerado, donde cada segundo parece contar. Sin embargo, los antiguos egipcios nos enseñan que el tiempo también puede ser un ciclo, un momento para la contemplación y la conexión con lo divino. ¿Qué nos perderemos si olvidamos la importancia de medir el tiempo de manera consciente? Mientras consideramos las implicaciones del reloj solar de Abusir, es inevitable preguntarnos, ¿qué otros misterios nos depara el antiguo Egipto? La historia está llena de sorpresas, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender una de las civilizaciones más fascinantes de la humanidad. Así que, al mirar hacia atrás, no solo contemplamos lo que fue, sino que también nos preguntamos, ¿qué legado nos dejan? El reloj solar de Abusir es un recordatorio de que el tiempo, al igual que los misterios que nos rodean, siempre está en movimiento, siempre cambiando y revelando nuevas verdades.
¿Estamos listos para seguir explorando esos misterios? Sin duda, hay mucho más por descubrir. La pirámide inacabada de Zawiet el Aryan se erige como un enigma rodeado de misterio. ¿Por qué este monumento, que parecía destinado a ser una obra maestra, nunca llegó a completarse? Ubicada al norte de El Cairo. Su estructura subterránea ha intrigado a arqueólogos y curiosos por igual. En su interior se encuentra una gigantesca vasija de granito, un hallazgo que plantea muchas preguntas sobre su propósito y significado. ¿Era esta vasija parte de un ritual o quizás un simple contenedor para algo más significativo? Este lugar ha sido objeto de diversas excavaciones, pero las respuestas siguen siendo esquivas. ¿Qué llevó a los antiguos egipcios a abandonar la construcción de esta pirámide? Muchos expertos sugieren que podría haber sido por razones políticas o económicas, pero la verdad sigue siendo un secreto bien guardado. La falta de inscripciones y artefactos que expliquen su abandono añade una capa más de intriga. ¿Acaso los faraones temían algo que les impedía continuar con el proyecto? A medida que los arqueólogos profundizan en las cavidades de la pirámide, se encuentran con una arquitectura sorprendente. Las paredes son tan perfectas que dan la impresión de haber sido talladas con herramientas avanzadas. Sin embargo, el conocimiento de la época no sugiere que existieran herramientas capaces de lograr tal precisión. ¿Podrían estos antiguos constructores haber tenido acceso a tecnologías perdidas que aún desconocemos? La posibilidad de que existiera un conocimiento superior nos lleva a preguntarnos sobre lo que realmente sabemos del antiguo Egipto. Las teorías sobre la función de la pirámide inacabada son tan variadas como intrigantes. Algunos sugieren que podría haber sido un centro de culto, mientras que otros creen que era un lugar de descanso para el faraón en su viaje al más allá. Independientemente de su propósito, el hecho de que haya permanecido inacabada sugiere que su significado iba más allá de lo material. ¿Podría ser que los antiguos egipcios estuvieran tratando de alcanzar algo más espiritual en su construcción? Además de la vasija de granito, el interior de la pirámide alberga otros elementos fascinantes. La falta de decoraciones tradicionales y el diseño peculiar de sus pasadizos invitan a la especulación. ¿Por qué se tomó la decisión de hacerlo de esta manera? Las paredes desnudas contrastan con otras tumbas de la época, que suelen estar llenas de intrincadas inscripciones y coloridas pinturas. ¿Acaso los antiguos egipcios buscaban algo más que simplemente embellecer su morada eterna? Los arqueólogos han encontrado indicios que sugieren que la pirámide podría haber estado vinculada a un complejo funerario mayor. Sin embargo, la falta de evidencia concreta dificulta llegar a conclusiones definitivas. ¿Qué secretos guarda este lugar que aún no han sido revelados? La búsqueda de respuestas continúa y cada excavación trae consigo nuevas interrogantes sobre su historia. A medida que avanzan las investigaciones, surgen nuevas teorías. Algunos creen que la pirámide inacabada podría haber sido un experimento arquitectónico. ¿Estaban los egipcios intentando perfeccionar su técnica de construcción? Imaginar un equipo de ingenieros y arquitectos probando nuevas ideas en un lugar tan significativo es fascinante. Pero, ¿por qué abandonaron el proyecto en pleno desarrollo? La pirámide inacabada también plantea preguntas sobre la sociedad egipcia y su relación con la muerte. ¿Qué creencias tenían sobre el más allá que los llevaron a iniciar un proyecto tan ambicioso? Las respuestas pueden ofrecer una visión más profunda de su cosmovisión y de cómo percibían la vida y la muerte. Esta conexión entre lo terrenal y lo espiritual es un hilo conductor en la historia egipcia. Mientras se siguen descubriendo más detalles sobre esta pirámide, la fascinación por su historia no hace más que crecer. Cada nueva excavación ofrece la posibilidad de desvelar otro fragmento de su misterio. ¿Qué revelaciones nos esperan en el futuro? La arqueología es un campo en constante evolución, y lo que hoy consideramos un enigma podría ser resuelto mañana. El hecho de que esta pirámide permanezca inacabada resuena como un eco de la historia misma. ¿Qué lecciones podemos aprender de su construcción y abandono? Tal vez nos recuerde que, incluso en la grandeza, hay imperfecciones y caminos no recorridos. La historia de la pirámide inacabada es un recordatorio de que el pasado está lleno de secretos esperando ser descubiertos.
Las historias de los antiguos egipcios son muchas, pero la pirámide inacabada es una de las más intrigantes. Cada piedra, cada pasadizo y cada vacío en su interior cuentan una historia que aún no ha sido completamente revelada. ¿Quién sabe qué otros misterios se esconden en las arenas del tiempo? La búsqueda de respuestas continúa, y con cada nueva excavación, nos acercamos un poco más a desentrañar la historia de esta fascinante civilización. Así, la pirámide inacabada de Zaouiet El Arian permanece como un símbolo de la eterna curiosidad humana. Nos invita a reflexionar sobre lo que sabemos y lo que aún está por descubrirse. Las preguntas que plantea son tan valiosas como las respuestas. Y quizás, en el fondo, eso es lo que realmente importa. La fascinación por el antiguo Egipto no solo radica en sus logros, sino también en los misterios que aún nos desafían a entender. En la antigua ciudad de Bubastis, un lugar sagrado para los egipcios, miles de gatos fueron momificados y enterrados con gran reverencia. ¿Qué llevó a los antiguos egipcios a rendir tal culto a estos felinos? Para ellos, los gatos no eran solo mascotas, sino criaturas sagradas, protectores del hogar y símbolos de lo divino. Bastet, la diosa de la alegría, la música y la protección, era representada como una mujer con cabeza de gato, lo que refleja la importancia de estos animales en la vida cotidiana y en la espiritualidad de la época. Los arqueólogos han descubierto un cementerio inmenso, lleno de restos de gatos momificados, en el que se estima que hay más de 300.000 felinos. Pero, ¿qué motivó exactamente a los egipcios a llevar a cabo este ritual tan elaborado? Algunos expertos sugieren que los gatos eran considerados guardianes del más allá, y sus momificaciones eran una forma de asegurar su protección en la vida eterna. Pero más allá de la creencia religiosa, se plantea la pregunta: ¿por qué tantos gatos? ¿Era una práctica común o había algo más detrás de este fenómeno? Los rituales de momificación en Bubastis eran meticulosos y elaborados. Se utilizaban técnicas avanzadas para preservar los cuerpos, con el fin de garantizar que el gato pudiera viajar al más allá. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios alcanzar tal nivel de sofisticación en sus prácticas funerarias? La respuesta yace en su profundo entendimiento de la anatomía y su deseo de honrar a sus deidades. Además, las momias de gato eran a menudo acompañadas de ofrendas, como comida y joyas, lo que indica la importancia de estos animales en la vida espiritual de la comunidad. Pero, ¿quiénes eran los responsables de llevar a cabo estas ceremonias? Un grupo de sacerdotes y expertos en embalsamamiento se encargaba de la preparación de las momias. Estos especialistas no solo tenían habilidades en el tratamiento de cuerpos, sino que también eran altamente respetados en la sociedad. Sin embargo, con el paso del tiempo, la pregunta persiste: ¿qué pasó con todos esos gatos momificados? ¿Dónde se encuentran ahora y qué secretos guardan? Algunos de los gatos momificados han sido encontrados en tumbas, mientras que otros estaban en templos dedicados a Bastet. Sin embargo, los arqueólogos han notado que muchos de estos restos estaban en condiciones muy diversas. ¿Acaso esto sugiere que algunos gatos eran más valorados que otros? Hay quienes creen que los gatos de mayor calidad eran elegidos para la momificación más elaborada, mientras que otros recibían un tratamiento menos cuidadoso. Esto plantea una inquietante pregunta sobre el estatus de los gatos en la cultura egipcia. ¿Había una jerarquía incluso entre ellos? El descubrimiento de este cementerio ha generado un interés renovado por la relación entre los humanos y los gatos a lo largo de la historia. Pero, ¿cómo se relacionan estos hallazgos con nuestro mundo actual? La conexión entre humanos y gatos sigue siendo fuerte en muchas culturas. De hecho, los gatos han sido considerados animales de compañía y han adquirido un estatus casi mítico en la vida moderna. ¿Puede ser que la fascinación por estos felinos sea un eco de la veneración que les tenían los antiguos egipcios? Los estudios realizados en las momias de gato han revelado interesantes detalles sobre su dieta y salud. Los análisis han mostrado que muchos de estos gatos eran alimentados con una dieta rica en pescado, lo que sugiere que eran cuidados y mantenidos con esmero. Sin embargo, también se encontraron signos de enfermedades, lo que lleva a preguntarse cuál era la vida real de estos gatos en el antiguo Egipto. ¿Eran realmente tan venerados como se pensaba o también enfrentaban sufrimientos en su día a día? Además, hay quienes se cuestionan la forma en que se llevan a cabo las excavaciones y el estudio de estas momias. ¿Es ético abrir las tumbas de seres que fueron tan venerados?
Este dilema ético nos lleva a reflexionar sobre cómo tratamos a los muertos, ya sean humanos o animales. La búsqueda de la verdad sobre el pasado no siempre es sencilla, y el respeto hacia las culturas antiguas es esencial. El cementerio de Bubastis nos ofrece un vistazo a las creencias y rituales de una civilización fascinante. Sin embargo, la pregunta de por qué los egipcios eligieron momificar a tantos gatos permanece sin respuesta definitiva. ¿Era un acto de adoración, un signo de estatus o un ritual para asegurar la protección divina? Cada descubrimiento en este antiguo cementerio abre una nueva puerta a los misterios del pasado. Las momias de gatos de Bubastis son un recordatorio de la profunda conexión entre los humanos y los animales, así como de la complejidad de las creencias religiosas en el antiguo Egipto. Cada gato momificado es un testimonio de una relación que ha perdurado a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué otros secretos podrían esconderse en las profundidades de este antiguo cementerio? Tal vez aún queden muchas preguntas por responder, y cada nuevo hallazgo podría arrojar luz sobre estos enigmáticos rituales. La fascinación por los gatos momificados y su lugar en la cultura egipcia nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias relaciones con los animales. ¿Qué lugar ocupan en nuestras vidas y cómo influyen en nuestra espiritualidad? La historia de los gatos en el antiguo Egipto es, en muchos sentidos, un espejo de nuestras propias creencias y prácticas actuales. En conclusión, el cementerio de los gatos de Bubastis no solo nos ofrece una ventana al pasado, sino que también nos invita a explorar las complejidades de nuestra propia relación con los seres que compartimos este mundo. La historia de estos felinos momificados sigue siendo un misterio, y a medida que continuamos investigando, quizás descubramos más sobre ellos y sobre nosotros mismos. ¿Qué otros secretos del antiguo Egipto nos esperan por descubrir? ¿Y cómo seguirán sorprendiendo a las generaciones futuras? Solo el tiempo lo dirá. El papiro de Westcar es uno de esos tesoros escondidos que nos transportan a un mundo lleno de magia y misterio. ¿Qué secretos encierran las historias que narra este antiguo documento? Este papiro, que data de aproximadamente el siglo XVIII antes de nuestra era, es una colección de relatos fascinantes que involucran a faraones y hechiceros, uniendo el mundo real con el de lo sobrenatural. Pero, ¿qué hay detrás de estas narraciones? ¿Son meras fábulas o hay un trasfondo de verdad que se ha perdido con el tiempo? Una de las historias más intrigantes del papiro de Westcar es la que narra la llegada de un mago a la corte del faraón Khufu. Este hechicero es capaz de realizar proezas sorprendentes como hacer que una estatua de oro hable. ¿Cómo era posible que en una época tan remota se pudieran concebir tales maravillas? La historia nos atrapa, haciéndonos cuestionar si estos relatos estaban basados en eventos reales o si se trataba simplemente de la imaginación desbordante de aquellos tiempos. Y si hablamos de magia, no podemos ignorar el hechicero que ofrece a Khufu la posibilidad de hacer que su esposa vuelva a la vida. ¿Qué nos dice esto sobre las creencias de los antiguos egipcios respecto a la muerte y la vida después de esta? La idea de resucitar a los muertos era un concepto poderoso que refleja la profunda conexión que tenían con el más allá. La fascinación por la vida eterna y el deseo de contactar con lo sobrenatural parecen ser temas recurrentes en estas leyendas. El papiro de Westcar también menciona a un faraón llamado Snefru, conocido por sus ambiciones arquitectónicas. Un relato dice que Snefru se encontró con un misterioso mago que le mostró un barco volador. ¿Qué significaba esto para los egipcios? La posibilidad de volar, de trascender las limitaciones de la tierra, era un sueño casi utópico. Este tipo de historias nos lleva a preguntarnos sobre la relación entre la tecnología y la magia en la antigüedad, y cómo ambas podían entrelazarse en la mente de las personas. La atmósfera de misterio se intensifica cuando consideramos que estos relatos fueron escritos en un tiempo en el que la historia y la mitología estaban entrelazadas. La figura del mago, que a menudo se presenta como un embaucador o un salvador, refleja una lucha constante entre el conocimiento y la ignorancia. ¿Qué papel desempeñaba la magia en la sociedad egipcia? ¿Era una herramienta de poder o simplemente una forma de explicar lo inexplicable? A menudo, estos relatos nos llevan a preguntarnos si había algo más detrás de las habilidades de estos magos. ¿Podría ser que algunos de ellos realmente poseyeran conocimientos avanzados que no hemos podido comprender hoy en día?
La idea de que la magia podía ser, en realidad, una forma de ciencia primitiva nos abre un amplio espectro de posibilidades. ¿Qué pasaría si estos antiguos hechiceros conocieran secretos que se nos han escapado a lo largo de los siglos? Los relatos del papiro de Westcar también nos muestran cómo el poder y la magia estaban intrínsecamente relacionados en la mente de los antiguos egipcios. Los faraones, como líderes espirituales y políticos, eran vistos como intermediarios entre los dioses y el pueblo. ¿Cómo influyó esto en el comportamiento de aquellos que buscaban su favor? La magia no solo era un espectáculo, sino una herramienta para consolidar el poder y garantizar la estabilidad del reino. Mientras exploramos estos relatos, es imposible no sentirse intrigado por las implicaciones que tienen sobre nuestra comprensión del antiguo Egipto. Las historias de magia y poder nos hacen cuestionar la historia convencional. ¿Cuánto de lo que creemos saber es realmente cierto y cuánto es simplemente una interpretación moderna de un pasado complejo? Quizás el papiro de Westcar nos invita a repensar nuestra relación con la historia. Es interesante notar que, a pesar de ser un documento antiguo, las historias del papiro de Westcar han perdurado a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones de autores, cineastas y soñadores. ¿Qué es lo que hace que estos relatos sigan resonando en nuestra cultura contemporánea? Quizás sea la eterna búsqueda de respuestas a lo desconocido, la fascinación por lo sobrenatural y la curiosidad por lo que los antiguos egipcios consideraban sagrado. Al final, el papiro de Westcar no solo es un conjunto de historias, es un espejo que refleja la complejidad de la vida en el antiguo Egipto, un recordatorio de que, aunque hemos avanzado en conocimiento y tecnología, la esencia de la humanidad sigue siendo la misma. La búsqueda de significado, la fascinación por los misterios y el deseo de comprender lo desconocido son cualidades que nos unen a esos antiguos faraones y hechiceros. Así que, ¿qué podemos aprender de estas historias? Tal vez nos enseñan que, aunque el tiempo avance, los misterios de la vida y de la muerte siguen siendo un tema recurrente en nuestra existencia. La magia puede que no sea más que una forma de arte que nos permite explorar lo inexplicable, dándonos la oportunidad de soñar y de imaginar un mundo más allá del que vemos. Con cada relato, el papiro de Westcar nos recuerda que los antiguos egipcios eran tan humanos como nosotros, con deseos, temores y sueños. Nos invita a mirar hacia atrás, a cuestionar lo que sabemos y a mantener viva la llama de la curiosidad. En un mundo donde la ciencia y la magia parecen estar en lados opuestos, tal vez haya un espacio para la exploración de ambos, un espacio donde los misterios de nuestro pasado aún puedan enseñarnos sobre nuestro presente. El misterio de la pirámide desaparecida de Djedefre es uno que ha cautivado la imaginación de arqueólogos e historiadores durante siglos. ¿Por qué, después de tantos años de exploraciones, esta pirámide, mencionada en fuentes antiguas, sigue siendo un enigma? A medida que nos adentramos en esta intrigante historia, descubrimos que la búsqueda de la pirámide perdida está llena de giros inesperados. Djedefre, también conocido como Djedefra, fue un faraón de la cuarta dinastía, hijo de Keops, el famoso constructor de la Gran Pirámide de Giza. Sin embargo, a pesar de su linaje, Djedefre no goza de la misma fama que su padre. ¿Qué hizo que su pirámide desapareciera de la historia? Las primeras menciones de su pirámide se encuentran en textos antiguos donde se habla de una construcción al norte de la actual Abu Rawash. Pero, ¿realmente existió alguna vez? Las referencias a la pirámide de Djedefre son escasas y, en su mayoría, provienen de inscripciones en tumbas de nobles que sirvieron a este faraón. Sin embargo, la falta de evidencia arqueológica tangible ha llevado a muchos a cuestionar su existencia. ¿Podría ser que se tratara de un mero mito, una historia creada para dotar de grandeza a un faraón que no alcanzó la gloria de su padre? Algunos arqueólogos sugieren que, en realidad, la pirámide fue construida, pero que su ubicación exacta se perdió con el tiempo. La erosión y la actividad humana han cambiado drásticamente el paisaje del antiguo Egipto. ¿Podría ser que la pirámide de Djedefre se encuentre oculta bajo las arenas del desierto, esperando ser descubierta por un aventurero curioso? El lugar donde se cree que pudo haber estado la pirámide es un sitio fascinante, conocido por sus grandes bloques de piedra y sus antiguas canteras. Sin embargo, las excavaciones realizadas hasta la fecha no han revelado más que fragmentos de historia. ¿Qué secretos podrían estar aún enterrados en ese terreno?
La posibilidad de hallazgos futuros mantiene viva la esperanza entre los investigadores. Los antiguos egipcios eran maestros en la construcción, y es difícil imaginar que un faraón como Djedefre no hubiera dejado un rastro de su obra. Algunos teóricos apuntan a que su pirámide podría haber sido más pequeña y menos imponente que las de sus predecesores. Pero, ¿qué significaría eso para su legado? La historia de un faraón que anhelaba superarse a sí mismo, pero que se vio eclipsado por la grandeza de su padre, es una narrativa poderosa. A medida que la búsqueda continúa, surgen preguntas acerca del simbolismo de la pirámide. En la cultura egipcia, las pirámides eran más que tumbas. Eran el pasaje hacia la otra vida, un vínculo entre el mundo terrenal y el reino de los dioses. Si la pirámide de Djedefre existió, ¿qué significado tendría para él y su familia? Las implicaciones espirituales y culturales de su construcción son un área de estudio fascinante. Hay quienes creen que la desaparición de la pirámide podría estar relacionada con la política de la época. La cuarta dinastía fue un periodo de intensa competencia entre los faraones. ¿Podría ser que la construcción de la pirámide de Djedefre se viera obstaculizada por luchas internas o conflictos con otros líderes? El antiguo Egipto estaba lleno de intrigas, y la historia de Djedefre es solo una de muchas que podrían haberse entrelazado. Mientras tanto, la curiosidad por la pirámide perdida sigue creciendo. Investigadores de todo el mundo se han unido para desentrañar este misterio. Con técnicas modernas de exploración, como el uso de radares de penetración terrestre, ¿podría ser que, finalmente, estemos a un paso de desvelar su paradero? La tecnología avanza, y con ella, nuestra capacidad para descubrir lo que una vez estuvo oculto. La búsqueda de la pirámide de Djedefre también ha inspirado a muchos a explorar las conexiones entre la historia egipcia y otras culturas antiguas. Algunos sugieren que la influencia de Djedefre podría haberse extendido más allá de las fronteras de Egipto. ¿Hay un vínculo entre su historia y las civilizaciones contemporáneas de su tiempo? La exploración de estas conexiones podría proporcionar nuevas perspectivas sobre la importancia de Djedefre en la historia. La pirámide desaparecida de Djedefre es un recordatorio de que, aunque el pasado puede parecer distante, su influencia aún resuena hoy. Cada descubrimiento, cada teoría, nos acerca un poco más a entender no solo a Djedefre, sino al antiguo Egipto en su conjunto. La fascinación por estas historias perdurará mientras sigamos buscando respuestas. A medida que reflexionamos sobre el misterio de la pirámide de Djedefre, una pregunta persiste: ¿qué otras historias de faraones perdidos y civilizaciones olvidadas están esperando a ser descubiertas en las arenas del tiempo? La historia del antiguo Egipto es rica y compleja, y cada nuevo hallazgo puede abrir un nuevo capítulo en esta asombrosa narrativa. Así que, ¿qué nos deparará el futuro en la búsqueda de la pirámide de Djedefre? La respuesta a este enigma puede estar más cerca de lo que pensamos, y cada día que pasa, las posibilidades son infinitas. La historia no está escrita en piedra, sino que está en constante evolución, lista para ser revelada a aquellos que se atrevan a buscarla. El desierto blanco, una vasta extensión de paisajes surrealistas, esconde entre sus formaciones de piedra caliza un enigma que ha fascinado a arqueólogos y curiosos por igual: los jeroglíficos del desierto. ¿Cómo es posible que estas inscripciones, aparentemente aisladas, hayan llegado a estar allí? Y más intrigante aún, ¿qué significado podrían tener? Algunos expertos creen que estas inscripciones podrían ser un testimonio de las antiguas civilizaciones que habitaron la región. Pero, ¿por qué se eligieron estas formaciones de piedra para grabar mensajes? La respuesta se vuelve aún más compleja cuando consideramos que la mayoría de estas inscripciones no parecen seguir la lógica de los jeroglíficos egipcios conocidos. ¿Acaso hay un lenguaje secreto que todavía no hemos descifrado? Un aspecto fascinante de estos jeroglíficos es su variabilidad. Mientras que algunos parecen representar escenas de la vida cotidiana o figuras humanas, otros son completamente abstractos y carecen de contexto histórico claro. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿podrían ser simplemente un ejercicio artístico o tenían un propósito más profundo? Los arqueólogos se encuentran en un mar de teorías, cada una más intrigante que la anterior. Las inscripciones parecen estar dirigidas a algo más que a la simple comunicación. Algunas representan símbolos que podrían estar relacionados con creencias religiosas o rituales.
¿Qué mensaje intentaban transmitir aquellos que las tallaron? Imagina a un antiguo artista, trabajando bajo el sol abrasador, dejando su huella en la roca. ¿Acaso él sabía que su obra permanecería allí durante milenios, esperando a que alguien la descubriera? Además, la ubicación de estos jeroglíficos añade otra capa al misterio. Situados en un desierto inhóspito, lejos de las rutas comerciales y de los asentamientos conocidos, ¿qué motivó a los antiguos egipcios a viajar hasta allí solo para dejarlos? Tal vez habían encontrado un lugar sagrado, un punto de conexión con lo divino que aún no comprendemos. ¿Podría ser que estas inscripciones sean un mapa hacia un conocimiento perdido? Otro aspecto que no podemos ignorar es la erosión que ha afectado a las inscripciones a lo largo de los siglos. Algunas han perdido gran parte de su forma original, lo que dificulta aún más su interpretación. ¿Qué nos dirían si estuvieran intactas? ¿Serían más legibles, más comprensibles? La naturaleza, con su implacable paso del tiempo, ha hecho que muchos de estos mensajes se conviertan en un rompecabezas aún más complicado. Los jeroglíficos del desierto también han atraído la atención de los cazadores de mitos y teorías de conspiración. Algunos sostienen que estas inscripciones son evidencia de contacto con civilizaciones extraterrestres. ¿Podría ser que estos antiguos egipcios estuvieran comunicándose con seres de otros mundos? Aunque la mayoría de los arqueólogos se ríen de estas teorías, la mera posibilidad de que haya algo más grande detrás de estas inscripciones es, sin duda, emocionante. A medida que los arqueólogos continúan su búsqueda de respuestas, cada nueva excavación revela más preguntas. ¿Cómo se relacionan estos jeroglíficos con otros hallazgos en el antiguo Egipto? ¿Existen similitudes o patrones que podrían ayudarnos a entender su significado? La historia de Egipto es como un gigantesco rompecabezas, y cada pieza que encontramos nos acerca un poco más a la imagen completa. Por otro lado, la ciencia moderna ha comenzado a implementar nuevas tecnologías para estudiar estas inscripciones. Desde escaneos en 3 dimensiones hasta análisis químicos, los métodos contemporáneos están arrojando luz sobre lo que antes era completamente oscuro. ¿Qué descubrimientos inesperados podrían surgir de estas nuevas técnicas? Quizás pronto podamos responder preguntas que han permanecido sin respuesta durante milenios. La curiosidad por los jeroglíficos del desierto no se limita a los académicos. Las redes sociales y la cultura popular han comenzado a amplificar el misterio, atrayendo a un público más amplio. ¿Cómo influyen estos descubrimientos en nuestra percepción del antiguo Egipto? Los mitos y realidades se entrelazan, creando un tapiz de historias que fascinan a millones de personas en todo el mundo. El desierto, con su silencio y soledad, se convierte en un escenario perfecto para el misterio. Cada vez que alguien se detiene a contemplar esas piedras talladas, se conecta con un pasado lejano, un eco de voces que aún resuenan en el aire. ¿Cuántas historias no contadas yacen en ese vasto paisaje, esperando a ser descubiertas? Cada jeroglífico es un recordatorio de que la historia es mucho más que fechas y eventos. Es la historia de seres humanos que, como nosotros, tenían deseos, miedos y sueños. La fascinación por los jeroglíficos del desierto blanco nos recuerda que, aunque hemos avanzado en el entendimiento del antiguo Egipto, aún hay vastas áreas de ignorancia. La búsqueda de respuestas es interminable, y cada descubrimiento nos invita a profundizar más en el enigma. ¿Qué nuevas revelaciones nos deparará el futuro? La historia aún tiene mucho que contar, y nosotros estamos aquí para escuchar. La historia del antiguo Egipto es un vasto océano de enigmas que aún nos intrigan hoy en día. ¿Qué secretos guardan las arenas del tiempo? A lo largo de los siglos, hemos sido testigos de un sinfín de descubrimientos que han ido revelando el modo de vida de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Sin embargo, hay misterios que permanecen ocultos, desafiando nuestra comprensión y alimentando nuestra curiosidad. ¿Por qué algunas tumbas han permanecido selladas durante miles de años, intactas y a salvo de la mirada del hombre? La fascinación por el antiguo Egipto no solo radica en sus impresionantes pirámides y templos, sino también en las historias que se esconden tras cada piedra y cada jeroglífico. ¿Podría ser que los antiguos egipcios poseían conocimientos que apenas comenzamos a vislumbrar? Imagina por un momento la posibilidad de que algunas de las inscripciones en sus tumbas revelen más que simples relatos de la vida y la muerte.
Tal vez, en sus imágenes, se ocultan pistas sobre viajes interdimensionales o contacto con otras civilizaciones. Los relatos de las momias, las tumbas selladas y los rituales complejos nos llevan a cuestionar nuestras propias creencias. ¿Qué significado tenían realmente para ellos esos rituales, los antiguos egipcios? Con su rica mitología y su profundo respeto por lo sobrenatural, han dejado una huella indeleble en nuestra cultura. Pero, ¿qué pasaría si descubrimos que algunos de esos rituales estaban destinados a proteger algo más que simples cuerpos en el más allá? ¿Y qué decir de los misterios subacuáticos, como el templo de Heracleion, que descansa en el fondo del Mediterráneo? ¿Qué revelaría el estudio exhaustivo de esta ciudad hundida sobre el comercio y la vida cotidiana de los egipcios? La posibilidad de que existieran rutas comerciales nunca antes imaginadas abre un nuevo capítulo en la historia. ¿Hasta dónde habrían llegado sus barcos en busca de riquezas y qué otros secretos podrían esconderse en sus aguas? El hecho de que algunas estatuas, como los colosos de Memnón, emitieran sonidos en la antigüedad nos lleva a cuestionar la relación entre arte y tecnología. ¿Era esto un simple fenómeno natural o había un propósito más profundo detrás de estas manifestaciones? La ciencia sigue buscando respuestas, pero es claro que la antigua civilización egipcia tenía un conocimiento asombroso que aún no hemos logrado comprender por completo. Las inscripciones de Wadi Hammamat nos cuentan historias de viajes hacia tierras desconocidas. ¿Podría haber sido Egipto un punto de partida para exploraciones hacia lugares más allá de nuestra imaginación? La idea de que los antiguos egipcios soñaran con tierras míticas llenas de dioses y maravillas nos invita a reflexionar sobre nuestra propia curiosidad y deseo de aventura. Cada uno de estos misterios nos recuerda que, aunque hemos avanzado en muchos aspectos, todavía hay preguntas sin respuesta que nos instan a mirar hacia el pasado. ¿Podría ser que la historia del antiguo Egipto sea solo la punta del iceberg? A medida que desenterramos más artefactos y desciframos más jeroglíficos, la posibilidad de descubrir una historia más rica y compleja se vuelve cada vez más palpable. La momificación de cocodrilos y la disposición ritual de miles de felinos en Bubastis revelan un profundo respeto por la naturaleza y la vida animal. ¿Qué creencias guiaban estas prácticas? Quizás, en su veneración hacia los animales, encontraban un vínculo espiritual que aún nos resulta extraño. La conexión entre lo sagrado y lo cotidiano se manifiesta de maneras que aún no hemos logrado captar por completo. Cada descubrimiento arqueológico es una ventana al pasado, y cada misterio no resuelto es una invitación a seguir indagando. Las huellas de Wadi el Gitán, que sugieren la existencia de vida marina en tiempos faraónicos, son testigos de un mundo en constante transformación. ¿Qué otros cambios se han producido en esta tierra que una vez fue el hogar de reyes y reinas? Al contemplar la pirámide inacabada de Zawiet el Aryan, nos encontramos ante un enigma arquitectónico que desafía nuestras nociones sobre la planificación y la construcción. ¿Qué llevó a los antiguos egipcios a dejar esta estructura inacabada? La respuesta podría estar oculta en las mismas piedras que componen su base, esperando ser descubierta por aquellos que se atreven a cuestionar. La historia del antiguo Egipto continúa fascinándonos, desafiándonos a mirar más allá de lo evidente. Cada enigma es una invitación a explorar, a aprender y a maravillarnos ante la grandeza de una civilización que, a pesar de su lejanía, todavía tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué otros secretos nos depara el futuro en nuestra búsqueda por comprender su legado? Mientras reflexionamos sobre todo lo que hemos descubierto, queda claro que la fascinación por el antiguo Egipto no se desvanecerá. Al contrario, cada misterio resuelto solo alimenta nuestra curiosidad por lo que aún está por venir. La historia sigue siendo un relato en constante evolución. Y nosotros, como espectadores y exploradores, tenemos el privilegio de ser parte de esta travesía. ¿Cuál será el próximo misterio que nos revelará el antiguo Egipto? La respuesta, como siempre, permanecerá en el aire, esperando ser descubierta por aquellos valientes que se atrevan a buscarla.